Hola, hola. ¿Esto quiere decir que estamos solos ahora? José, perdona. Esto quiere decir que si no tiene nada, sí, estamos solos. Estamos solos, entonces no hace Pero, falta. pero Que, hay que ver si está en privado o está abierto, porque la transmisión ya sale. vale, está en editar privacidad público. ¿Ok? Ajá, perfecto. Van a disculpar, pero Una estamos, disculpa que. estamos aprendiendo de allá para acá, estamos aprendiendo. Y hoy tocaba transmitir a través de la página de mi querido Jonah. Así es que bienvenidos y pues adelante, querido. Sí, ya, yo creo que está en público. Así que, pues nada, bienvenidos a los que, bueno, se vayan conectando. Este es el segundo programa de este nuevo, pues, espacio que hemos creado con José. Y básicamente vamos a hablar, bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? De violencia. El anterior programa fue la violencia que no veíamos o algo así, tenía el título. Entonces, pero hoy vamos a hablar bueno, vamos a introducir un poquito más y vamos a hablar de violencia familiar. ¿Sí? Pues cualquier duda, cualquier pregunta, pues sean bienvenidos de poder escribirnos y aquí estamos los dos para poder responderle a las dudas que tengan. Mil disculpas, nuevamente me digo mil disculpas por el horario. Habíamos quedado a las 10 y en otro enlace, pero soy un neófito en esto, recién estoy aprendiendo, así que pues sin más, José, te paso el. Nada, nada, querido, usted tranquilo, no pasa nada, vamos iniciando. No se oye mucho ruido de fondo, tuve que poner aquí el filtro porque está durísima la música por acá. Pero nada, bienvenidos todos, vamos a seguir platicando un poco sobre la violencia. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en la violencia de la familia. Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando del triángulo de la violencia de Galtung y estuvimos dando algunos datos, alguna información referente a esa violencia visible, a esa violencia estructural, a esa violencia cultural. Entonces, pues hoy en ese orden de ideas, seguimos hablando propiamente de lo que es la violencia directa y los orígenes de la misma, ¿no? Que hablamos. La violencia directa hace referencia a cualquier acto físico o que cause lesiones a una persona o grupo de personas. Se concreta en comportamientos por lo que es visible. Es lo que normalmente experimentamos por violencia en casa, en la calle, en nuestro entorno. Eh, y por supuesto que esta es la violencia que muestran los medios para, para señalar las acciones concretas de violencia en el entorno. Esto, esto de estarlo vivenciando a raíz de lo que observamos en nuestra colonia, en nuestro país, en nuestra ciudad, pues por supuesto que crea la fantasía de la maldad subjetiva. Fomenta la creencia de enemigos, de buenos y malos, genera una forma de relacionarse desde el señalamiento, el juicio, segregando y al fin y al cabo replicando esa violencia. Aquí es importante que lo observemos, pero que también veamos en esta violencia directa viene justamente de las dos violencias anteriores, que es la cultural y la estructural,
Es importante que no dejemos de ver lo que hay por debajo del agua, digámoslo así, ¿no? En, en esta violencia tenemos tres tipos de acciones, como lo es la violencia contra la naturaleza, contra los individuos y contra la colectividad. ¿Qué es esto? Contra la naturaleza, pues es lo que ejercemos como casa, lo que ejercemos como, como tala, como vemos en la imagen, y la violencia contra los individuos es esta parte de pues, el robo, tal vez asesinatos, cuestiones que es del grupo a uno, ¿sí? A un tipo de persona en nuestro entorno, y la colectividad, pues es todo esto que se ejerce de un grupo de personas a otro grupo de personas. Lo que ejercemos en la discriminación, lo que ejercemos con respecto a, a la ideología de género, por ejemplo, todo lo que es el feminicidios, todo lo que es homofobia, pues esos son grandes tipos de violencia, el feminismo, el machismo que se generan en la cultura, ¿no? Y aunque la violencia directa es visible, algunos de sus efectos son invisibles. No se sabe, no se sabe hasta dónde repercute esta violencia, ya que tiene impactos psicológicos que muchas veces pueden hacer que se siga reproduciendo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Cuando yo ejerzo violencia ante alguien más, por ejemplo, cuando los padres somos violentos con los hijos aprenden que esa es la forma de amar, esa es una forma de amar, esa es una forma de proceder normal. Entonces, van a replicar en gran medida todo lo que yo les estoy mostrando a ellos. Si yo abuso de ellos, los golpeo constantemente, ellos aprenden a vivir desde ahí, desde ese lugar. Y entonces, al final, aun cuando viven este dolor, al final terminan reproduciendo la misma conducta, el mismo patrón de comportamiento. Entonces, es importante que lo podamos observar para poder atajarlo de alguna manera. Y por supuesto que ser conscientes de esto nos lleva a que la base de la violencia directa es la violencia cultural y la violencia estructural, lo que hablábamos la semana pasada. La cultura en la que yo me desenvuelvo, el entorno en el que yo me desenvuelvo, me marca ciertos patrones de comportamiento que me llevan a actuar de tal o cual manera. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy marcado los grupos étnicos en el sentido de por ejemplo, la discriminación racial. Y por supuesto que quien nace en un grupo racista, que nace en ese entorno, pues va a aprender a hacerlo así. Y es parte de su cultura, es parte de su estructura de comportamiento. Entonces, poderlo identificar nos permite justamente y manejar estrategias para poderlo atajar. Aquí es importante que reconozcamos que para poder contener la violencia, no es irnos sobre las personas, sobre los individuos, sino es tener la posibilidad de tomar acción ante las instituciones, ante la familia, ante las estructuras de nuestra cultura, de nuestro entorno. Por supuesto, el ir directamente con el individuo que ejerce violencia funciona, pero solamente estás atacando una sola línea de violencia. Es importante que podamos tener la posibilidad de impactar entornos para poder transformar esas realidades, que es una batalla titánica, por supuesto, y que nos va a costar algún tiempo para concientizar a la mayoría de la gente, por supuesto, pero siempre tenemos la oportunidad de tomar acciones. ¿Qué opinas hasta aquí, Jonathan? Pues sí, José, pues muy bien todo lo que has comentado respecto
la violencia en general, ¿no? Opino igual que tú y creo que, bueno, esto que estamos haciendo es ese granito, estamos poniendo nuestro granito de arena para que las personas pues puedan comprender la violencia que se ejerce tanto a nivel macro y a nivel pues más de casa, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí, como bien dices, ¿no? Pues hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Y que se van manifestando a lo largo de nuestra vida y pues hay en las culturas y en todas las sociedades, ¿no? Pero claro, esto tiene mucho que ver yo al menos pienso que tiene que ver mucho con la crianza, como bien los he explicado, ¿no? Porque al final todos las personas que están en los altos cargos o en esos altos cargos, ¿no? Son personas que han sido pues, niños, que han sido criados por familias. Entonces ellos han ido aprendiendo, pues, básicamente por lo que le han enseñado, ¿no? Y por el contorno que han vivido, ¿no? Entonces, claro, estas personas también creen que hacen bien o al menos hacen bien para ellos, ¿sí? Y esto es lo que ellos han aprendido como tal. Por eso, al menos particularmente pienso, y por eso decidimos, ¿no, José, hacer este tipo de vivos y compartir ese tipo de cosas para poder que las personas también tomen conciencia tanto de lo global, que es la violencia global, ¿sí? Que para mí, sería la consecuencia de lo que básicamente se construye en la familia, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Cuando dé mi explicación. Claro, fíjate por acá nos comenta Denise Lovera, ¿se puede buscar una pareja que la ejerza sobre nosotros? No entiendo bien la pregunta, no entiendo bien la pregunta. No sé si nos pudieras ampliar un poco, Denise, para poder Entiendo que se refiere a que ejerza violencia a nosotros. O sea, sí, pero bueno, ¿se puede buscar una pareja que la ejerza sobre nosotros? O sea, sí entiendo que es ejercer la violencia sobre mí, pero lo que no claro, entiendo, no me queda muy claro. Digo, si tú o lo sea, tienes, adelante. bueno, desde lo que puedo entender o desde lo que interpreto de lo que está diciendo, es que, pues, al final uno se encuentra o sea, desde lo que yo siempre explico, ¿no? Uno, cuando se encuentra con una persona que es violenta, tiene que ver con tu propia información, ¿sí? Con tus propias creencias, con tu propia forma de pensar, para que te encuentres ese tipo de personas. Entiendo que esa pregunta que nos hace Denis va dirigida a ese tipo de personas. O mejor, me callo para leer lo que ha puesto. Sí, vengo de un hogar donde, vamos a ponerlo por aquí, donde había violencia inconsciente, buscaré una pareja similar a lo que tenía en casa. Pues digamos que no es siempre así, pero normalmente es así porque no somos conscientes muchas veces de todas las creencias que venimos, que tenemos, ¿no? Son inconscientes. Además, que hemos vivido tanta esa violencia y hemos normalizado esa violencia que pues al final creemos que esto es normal y por eso mismo buscamos este tipo de hombres y no hacemos nada para cambiar estas formas, ¿no? de convivir. ¿Tienes algún comentario Fíjate referente a que me parece, esto? me parece por demás interesante lo que nos comenta Denise. Y en este sentido de cultura, en este sentido de estructura, en este sentido de violencia directa. Sucede que aprendemos a vivir con ciertos comportamientos y aunque
en gran medida buscamos y nos vendemos la idea de yo no voy a caer con una persona que sea de tal o cual manera, de acuerdo a la figura que violentó en casa, pues al final resulta que nos relacionamos en ese sentido. Desde mi experiencia lo observo de esta manera. Hay quienes lo determinan como o lo manifiestan como una forma de trabajar, como una forma de trabajar aquello que yo no he podido gestionar de manera directa, ¿no? Hay ciertos patrones de comportamiento que a mí me intimidan, que a mí me bloquean, y de alguna manera requiero trabajarlo, requiero brincarlo, digámoslo así, o confrontarlo para poderlo traspasar, para romper esos miedos. Y muchas veces atraemos esas características en otras personas para que nos vengan a mostrar de qué manera podemos adquirir esas capacidades, esas habilidades o esas competencias. Digo, esto lo digo desde un punto de vista muy personal con respecto a la experiencia que he vivido y todo lo que hemos manejado como herramientas para el afrontamiento de situaciones. Entonces, no es necesariamente que busques una pareja similar a quien ejerció violencia contigo, sino es que hay algo por gestionar, hay algo que requiero gestionar y es precisamente esa forma de confrontarlo, esa forma de afrontarlo. Y por supuesto que lo primero que hacemos nosotros con respecto al enfoque que tenemos de la CNB, de comunicación no violenta, de ¿cómo se llama? De identificar los tipos de violencia que existen en el entorno que vivimos. Por supuesto que al ser una violencia directa, buscamos canalizar, por ejemplo, si tenemos algún consultante que se acerca a nosotros con este tipo de situaciones, primero evaluamos la situación y en base a ello lo llevamos, lo guiamos, lo acompañamos a esa búsqueda de ayuda profesional ante las instituciones de la localidad en la que vivimos, ¿no? Eso es lo que normalmente de inicio proporcionamos como servicio, al menos en mi área de acción, que es la mindfulness, compasión y no violencia, es lo que recomendamos, ¿no? Definitivamente lo que buscamos con este espacio es brindarles esa información de lo que hemos aprendido con respecto a la violencia, qué tipos de violencia hay, cómo se manifiestan, qué es lo que hay en el entorno y siendo conscientes de que la violencia directa nace de la estructural y la cultural, porque tiene que ver con la historia que vive nuestro pueblo, con la historia que vive nuestra cultura, que muchas veces las religiones también ejercen violencia, los gobiernos ejercen violencia, y todo esto que vamos viviendo en el contexto que nos toca vivir, pues es lo que nos lleva a esos episodios. Es importante saber que la violencia no es selectiva, ¿sabes? Sino tiene mucho que ver con los privilegios a los que llegamos a este mundo. Decía, ahorita no recuerdo la persona, el nombre de esta mujer, que hablaba que justamente la violencia depende no de los individuos, sino depende del código postal en el que naces. Porque no es lo mismo nacer en una zona de privilegio, en una zona de nivel alto, a una zona marginada, ¿no? Entonces hay situaciones que te llevan, que te invitan o que te provocan vivir en mayor violencia. Entonces, espero que con esto hayamos respondido a tu pregunta, mi querida Denise. Si quedó algo en el tintero, por favor, con toda libertad. El chat está abierto para ustedes y agradecemos de entrada su participación. Para seguir avanzando, Jonas, si me permites, básicamente quiero ir a los tipos de violencia que nos dice CISEC, que es otro de los exponentes de la violencia, y él habla
Hablábamos la semana pasada de violencia directa, de violencia estructural y violencia cultural. Y CISEC nos habla de violencia objetiva, sistémica y simbólica. La objetiva y la sistémica, pues son correlacionables a cultural y estructural. La objetiva es el resultado de decisiones y acciones de personas o grupos específicos que perpetúan las desigualdades sociales, la opresión y la explotación. Y la sistémica es el resultado de la estructura y organización de la sociedad del sistema mismo. Un ejemplo de la violencia objetiva es la discriminación laboral, es la desigualdad de la distribución de los recursos. La violencia policial, por ejemplo, se encuentra incorporada en las relaciones sociales y las instituciones. Ese es el tipo de violencia objetiva. La sistémica es la violencia que surge a causa del capitalismo, del patriarcado, el racismo estructural, reproduce y refuerza la violencia simbólica. Y la violencia simbólica es como la violencia directa. Puede reforzar y perpetuar estereotipos, perjuicios y deshumanización. Estamos hablando que la violencia simbólica se ejerce a través de las palabras, imágenes o gestos. Entonces, es lo que normalmente vemos como violencia. Pero como pueden ver, la sistémica y la objetiva tienen mucho que brindarle a la simbólica, porque viene justamente de las ideologías, viene de todo este adoctrinamiento que sufrimos o que vivimos en nuestro entorno. Bueno, ya ese sería otro tema, porque me parece que la palabra doctrina muchas veces causa un poco más de comezón que verlo como estructural, ¿no? Entonces, esto sería de mi parte lo que podemos compartir y viendo muy particularmente a la familia, por supuesto que el entorno en el que nos desenvolvemos, los privilegios de los que gozamos, nos permiten vivir dentro o fuera, o con mayor o con menor nivel de violencia. Y muchas veces esa violencia que identificamos, muchas veces es invisibilizada por la normalidad. Normalizamos muchas veces todo lo que ocurre, ¿no? En algún momento yo recuerdo, y como saben, me encanta comentar desde mi experiencia de vida, y recuerdo que en una ocasión llegaban amigos de mis hermanos o amigos a la casa de ustedes, y era el comentario, oye, es que gritan mucho, ¿no? Y bueno, pues es que si hablamos, nos gusta escucharnos hablar, y pues nada más lejano que la realidad, simplemente era el buscar imponer un punto de vista y defender tu razón sobre la de los demás. Entonces, y eso lo veíamos como algo normal, como algo cotidiano. Entonces, cuidado, hay que ser muy minuciosos en ese sentido. Y pues vamos, ahora Sí, a pasar con lo que Jonathan nos comparte sí. desde la familia específicamente. Sí, básicamente es lo que he aprendido, ¿no? Es que es un poco, vamos a ver lo que has explicado bien de la violencia sistémica, ¿sí? Porque también la estructura familiar es una estructura, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con la violencia sistémica y lo vamos a ver ahora con referente a los padres, ¿ok? Entonces, primero, que nada, vamos a adentrarnos, ya vamos a ir a tocar, a abrir, ¿cómo se dice? Abrir, tocarle las heridas, porque vamos a entrar a algo muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos a hablar sobre tanto la violencia visible como la violencia invisible, ¿no? Que ejercen, pues, algunos padres, ¿sí? Para no poner a todos, pero bueno, en gran parte, ¿no? Con mucho porcentaje de más, ¿no? Entonces, básicamente porque considero que la base o la esencia de los conflictos que tenemos aún en la actualidad, pues está basada en la vivencia que hemos tenido cuando éramos niños, ¿sí? En la experiencia que hemos tenido con ellos. Y
Y pues claro, esto no lo digo yo porque se me da la gana de decir, ¿no? Sino que hay muchos investigadores, ¿no? Como por ejemplo Bruce Lipton, que nos dice, pues, que nuestros padres no se dan cuenta de que lo que dicen y lo que hacen se graba de forma continua en la mente inconsciente de los niños, ¿sí? También Bruce Lipton y su colega, ¿no? Steve Byrne, me perdonarán me perdonarán no sé hablar el inglés, entonces no sé cómo es el apellido como tal, ¿ok? Pero lo importante es lo que dicen, ¿no? Que dice, es importante comprender que las percepciones adquiridas antes de los 6 años se convierten en la programación subconsciente fundamental que moldea el carácter de la vida de un individuo. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que todas las experiencias que hemos vivido durante nuestra infancia van a influir en nuestro comportamiento cuando seamos adultos. ¿Sí? Entonces, la intención de hablar sobre este tema de la familia y de los padres en concreto no es culpabilizarlos, sino más bien es de comprenderlos para poder nosotros ser un poco más libres, ¿sí? O ser más libres, no un poco, sino ser más libres. Y es a través de esta comprensión que es lo que nos va a llevar a ser más libres, ¿sí? Y con comprenderlos, no estoy diciendo que, por ejemplo, si tú has vivido violencia con tu padre o no quieres reconciliarte con tu padre o con tu madre, pues tú tienes que hacerlo, ¿no? Esto no estoy diciendo con comprenderlos, no estoy diciendo esto, ¿no? No te tienes que obligar a estar con tus padres si no lo deseas. Simplemente es una comprensión más profunda de lo que viviste en tu propia infancia y comprendas el para qué viviste eso y también comprendas por qué tus padres se comportaron de esa manera, ¿no? Que esto básicamente es una comprensión que va más allá del perdón, ¿sí? No voy a entrar a hablar sobre el perdón ahora porque no es el tema, pero o sea, quiero decir esto, ¿no? Que va más allá, la comprensión va más allá del perdón, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que hemos nacido pues en la familia donde teníamos que nacer y hemos tenido los padres que teníamos que tener, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo así? Y para mí es importante porque el hecho de culpabilizar a nuestros padres por lo que no hicieron o por lo que nos hicieron, ¿no? Es lo que hace que sigamos viviendo vidas desagradables, ¿sí? Y muchas veces repitiendo las mismas dinámicas que hemos juzgado en ellos o que nos han disgustado, que nos han causado mucho daño, lo repetimos inconscientemente, ¿sí? Hacemos las mismas cosas que ellos y lo hacemos inconsciente, ¿no? Hay muchas veces que yo decía, por ejemplo, es que yo no voy a ser como mi padre me trató cuando yo era niño y me veo que ahora que soy padre, me veo haciendo las mismas dinámicas que son inconscientes, pero gracias al trabajo que vengo haciendo personal, pues me doy cuenta que hago lo mismo que él, ¿sí? Entonces, hacemos las mismas cosas que hemos juzgado en nuestros padres, muchas veces, inconscientemente, ¿sí? A veces creemos que culpabilizando al otro o a nuestros padres, en este caso, es como vamos a liberarnos de todo ese resentimiento o ese malestar que tenemos. Pero la verdad es que ese malestar no se va de esta manera. No se va este resentimiento a través de culpabilizar a nuestros padres. Más bien diría que se hace mucho más fuerte, mucho más pesado e incluso nos hace cada vez más daño, ¿sí? Entonces, es como, fíjense que es como culpar a otro, es como preparar una copa de veneno para que se la tome el otro, pero al final terminamos tomándonos la copa nosotros. Y al quien le va a hacer daño es a uno mismo, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar
antes de darte la palabra, José, que quiero avanzar con este punto y ahí te voy a dar la palabra para que comentes sobre esto. ¿Sí? Entonces, voy a empezar por desmitificar este mito o esta creencia que está muy arraigada, pues pues al menos en mi país, está muy arraigada. Yo creo que en tu país también, José, pero ya me lo comentarás. Entonces, el mito de los padres aman de una forma incondicional a sus hijos. Esto, para mí, es mentira. Y le voy a decir por qué. Porque hay padres que no saben amar realmente a sus hijos, no saben querer. Hay padres que no saben crear vínculos o generar vínculos entre ellos y sus hijos. Y hay padres muy crueles, ¿sí? Y la crueldad tiene dos caras, ¿sí? Dos formas. Ahora lo vamos a ver. Un segundo. Ok, entonces, la primera forma es la visible, ok, la violencia como tal, a través de los golpes, a través de herir con palabras, ¿no? Palabras hirientes, los padres, por ejemplo, que abusan de los hijos, padres que están ausentes y, y con ausentes no solamente me refiero a que el padre o la madre no esté en casa, sino que básicamente puede estar, como está en la imagen, puede estar el padre, pero está sumergido en otras cosas, en su trabajo, en sus cosas, o viendo la televisión, pero no está para el hijo, no está pendiente emocionalmente para el hijo, ¿sí? O tenemos a los padres que, no sé, que se gastan el dinero en otras cosas y no traen dinero a casa, ¿no? O padres que se van con otras mujeres o padres o madres que se van con otros hombres, ¿sí? Entonces, esta es la violencia, digamos, visible. Pero tenemos otra, que permítame, que es aquí, que es la invisible, ¿sí? Que son los padres sobreprotectores y los padres, pues, permisivos, ¿sí? Estos padres en particular llegan a crear hijos narcisistas, ¿sí? Y algunos de estos hijos se convierten en lo que se conoce como el síndrome del emperador, que es básicamente los hijos que maltratan a los padres, los humillan, pues, o sea, les faltan el respeto, los maltratan como tal, ¿no? Les pegan incluso, ¿no? Y bueno, estos son, digamos, bueno, es mi introducción para luego hablar sobre las características de lo que van a ser los padres que yo considero, pues, tóxicos. Así que, José, te doy paso a ti para que comentes un poco lo que he ido explicando. Es que me encanta, ¿sabes? Me encanta esa idea que tenemos. Pues yo no creo que sea solamente tu país o el mío. Yo creo que es una cultura, la latinoamericana sobre todo. E incluso yo podría decir que cualquiera de las culturas del mundo tienen esta idea. Si me permites, claro, lo he dicho así con cuidado, porque puede haber personas que nos estén viendo y digan, no, es que yo no creo eso, o en mi país no pasa No, eso, ¿no? no, pero Por no, eso pero vamos, simplemente he tenido... no es de creerlo o no creerlo, ¿no? Digo, al final del día es poner en la mesa lo que puedo observar. Y a mí me llama mucho la atención porque hablar de la incondicionalidad del amor de los padres, a mí en lo personal, digo, quien me conoce sabe que mi tema es el amor, ¿no? El amor, el amor sin apellidos, de hecho, esa es parte de mi marca, ¿no? Ese amor sin etiquetas. Y había gente que, bueno, más bien hay mucha gente que llega a mí y defiende estas etiquetas, la incondicionalidad,
la verdad del amor, el amor verdadero, eh, el amor sincero. Y de verdad yo me pregunto, si el amor no es sincero, pues ya no es amor. Si el amor no es verdadero, pues tampoco es amor. Si el amor no es incondicional, pues eso no implica dejar de ser amor, ¿sabes? El Claro, tema es cómo lo percibo, cómo lo interpreto. Y hay algo bien interesante, el decir que el amor de los padres no es incondicional. Es más, yo podría decirles a ustedes que para mí el amor paterno es el amor más condicionado que existe. Y me van a decir, no, ¿cómo crees? Si yo a mis hijos los amo incondicionalmente. Sí, claro. Ahorita van a ver un poco más sobre lo que estamos hablando con respecto a la violencia y van a entender por qué me refiero tanto a esta parte o por qué insisto en este condicionamiento del amor incondicional que hay con los padres. Yo les puedo decir que desde mi experiencia personal, el ser padre me llevó a ese lugar en el que por amor, en nombre del amor, cometí una cantidad de aberraciones y una cantidad de errores fabulosa. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que ese amor que yo defendía como incondicional hacia mis hijos era el más condicionado, porque ellos debían cubrir todas mis expectativas. Y no por mis deseos ocultos, ¿eh? Simplemente porque ellos debían comportarse de una manera que satisfaga mis expectativas. Ellos debían expresarse de alguna manera que satisfacieran mis necesidades. Entonces, cuando observamos desde esa mirada, es que la incondicionalidad, pues no hay tal, desde mi perspectiva. Por supuesto que si tú tienes una opinión diferente, me encantará leer y me encantará conocer tu punto de vista porque es importante saber los diversos puntos de vista al respecto. Y si hay un argumento que puede enriquecer nuestro conocimiento, siempre será bienvenido. Siempre estaremos abiertos a recibir justamente más información con respecto a una situación en particular. Esta parte de la violencia que ejercemos como padres a los hijos, y digo que ejercemos porque, créanme, aunque tú me digas que no ha sido violento, por ahí, por ahí hay algo que tal vez no estamos viendo. Y eso es lo importante en este espacio, poder identificar. A lo mejor esto no se trata de un examen, ni tampoco se trata de decirte que todo lo que estás haciendo está mal, o que todo lo que nosotros decimos es perfecto y está perfectamente bien porque lo leímos en un libro. No, por supuesto que no, porque además también está bañado de todas nuestras conversaciones, está bañado de todas nuestras interpretaciones y de todas nuestras percepciones. Entonces, es importante que abramos la mente y que nos permitamos recibir la información. Si te hace sentido, la integras. Si no te hace sentido, la sueltas. Y no pasa absolutamente nada. Lo claro. mejor que podría suceder es que aprendamos algo nuevo en, en dos sentidos, de ida y de vuelta. Así que siempre Sí, encantados de escucharles. Y adelante, Miguel Guiona. claro. Es importante, como bien decía, pues el hecho de hacer esto o de poder explicar, que ahora lo que vamos a explicar las características de los padres, yo he puesto padres tóxicos, pero no con el ánimo de culpabilizar, ¿no? Como decía, ¿no? Sino es con el ánimo de, pues, darnos cuenta, tanto los hijos como los padres, que ejercemos violencia inconsciente muchas veces, ¿sí? Porque bueno, yo que soy padre, tú que eres padre, o las personas que nos están viendo si son padres, a menos que estés mal de la cabeza o tengas un problema, ¿no? Enfermedad o algo, no se me pasaría por la mente en que tú como padre quieras hacerle daño a tu hijo, ¿sí? Pero estamos hablando desde la inconsciencia.
que le ejercemos, que ejercemos a nuestros hijos, ¿no? Violencia a nuestros hijos. Entonces, lo que tú has dicho, José, de poder trabajar en ti y aceptar que pues has sido violento con tus hijos, ¿no? Es muy importante porque el hecho de reconocer que he sido violento con mis hijos, pues ya es un paso grandísimo, ¿sí? Para poder sanar esa relación y para dar libertad, tanto libertad tuya, ¿no? O sea, de dejar de sentirte culpable y la libertad a tus hijos también para que puedan hacer sus propias vidas y también que no vuelvan a repetir lo mismo que hicieron contigo, ¿no? Que tú hiciste con ellos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a lo que son las características de los padres tóxicos. Y vuelvo y repito, cuando digo tóxicos, no lo digo con esa, o sea, con ganas de culpabilizar, sino de, pues simplemente observar y pues ponerlo en la mesa para poder conversarlo, ¿sí? Entonces, bueno, característica de los padres tóxicos, ¿sí? Primero, siempre te dicen lo incapaz que eres de hacer las cosas. Por ejemplo, eres un bruto, mejor déjalo que eso no es para ti, no sabes hacer nada, este tipo de frases, ¿sí? Tú me cortas, José, si necesitas pues comentar algo sobre esta fase, o las leo todas, doy mis ejemplos y pues de ahí me comentas, ¿ok? Entonces, el segundo es el que te dicen que eres bueno e inteligente, añadiendo que llegarás a ser un buen médico o abogado. Estos padres son los padres que siempre te halagan o te alientan, ¿no? Pero con la coletilla, ¿no? Que diciéndote que vas a ser un gran médico, ¿no? O un gran abogado. Pero no te preguntan qué es lo que quieres tú para la vida. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Simplemente, como decías tú, José, hace un momento, ¿qué es lo que me beneficia a mí como padre? Y eso es lo que yo quiero que haga mi hijo, ¿no? Pero esto es violencia porque no estamos preguntándole o queriendo saber qué es lo que quiere ese hijo, ¿sí? El otro es los padres que te apoyan siempre y cuando hagas lo que ellos quieran o lo que ellos digan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una familia donde hay dinero, ¿sí? Y tú eres un hijo que quieres ir al extranjero porque quieres estudiar en las universidades, todos los que van a Estados Unidos, ¿no? A Harvard y todos vamos para Estados Unidos. Y la madre o el padre te dicen, no, porque tú tienes que quedarte a nuestro lado, porque tú eres el hijo que nos va a cuidar y no te puedes ir, ¿sí? Entonces, el otro vendría a ser los padres que se enferman frecuentemente justo que vas a hacer algo importante para tu vida. Esto es muy grave y lo digo con mucho respeto, pero es muy grave porque hay padres que nos manipulan a través de la enfermedad. He visto muchos casos de hombres, mujeres, más hombres, que no pueden hacer sus vidas porque sus madres, justo cuando van a dar el paso de irse al extranjero o de hacer una nueva vida con su pareja, pues se enferman y los hacen sentir culpables a los hijos, diciendo, pues, es que me vas a dejar, es que no ves que estoy tan mal que no puedo sola. Entonces el hijo, ¿qué hace? Pues se siente mal, se siente culpable de tener que dejar a su madre y al final termina quedándose en casa. Y la madre bien contenta, ¿no? Y como el hijo ya se quedó, pues ya se pone tranquila, ¿no? Hasta la siguiente ocasión, ¿ok? Padres que se inmiscuyen en todo lo que hacen los hijos. Con quién sales, dónde vas, madres o padres que te dicen, ¿no? A este chico que me has traído a casa o este amigo, pues no tiene buena pinta, ¿eh?
no tiene buena pinta, no me gusta cómo se viste o no me gusta las amistades que tienes. Cuidado, ¿eh? Y te meten miedo, ¿no? Te meten miedo y te dicen este tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas muy graves que yo personalmente considero muy graves son las madres que crean eh, con sus hijas, creen que sus hijas son, o sea, crean una relación de mejores amigas. Y, hija mía, somos mejores amigas, vámonos a contar todas las cosas. Voy a contarte todos mis problemas que tengo con tu padre o todos los problemas que tengo con quien sea. Y la hija, claro, está ahí y no se da cuenta que está siendo secuestrada por la madre, ¿sí? Porque la hija también tiene que contarle las cosas de qué le pasa con su pareja, lo que sea, y la madre, pues, no termina por decirle, pues, es que esto no puede ser así, o esto tiene que ser así, y este tipo de cosas, ¿ok? Por eso que lo considero muy grave esto. Y por último, tenemos los padres que se desviven por los hijos, ¿no? No los dejan respirar. Estos son padres que les hacen todos los hijos. Les lavan la ropa, les hacen la comida, les hacen las tareas, todo, ¿sí? Por ejemplo, hombre de 40 años que me vino a ver, pues que me decía, pues yo no necesito de tener una pareja. Yo vivo solo, soy independiente. Y claro, haciendo las preguntas acertadas, pues me pude dar cuenta y se lo hice ver que, claro, estaba todo bien tranquilo. Él supuestamente vivía independizado, pero la madre venía todos los días a su casa, le hacía la ropa, le hacía la comida, le dejaba todo calentito y así como vas a querer tener una pareja, si ya la tienes, que es tu madre, ¿sí? Estos son tipos de violencia y, bueno, características de padres tóxicos, ¿sí? José, lo que tú me quieras comentar, No, bienvenido. me encanta, ¿no? Y justamente quería escuchar el punto de se enferman frecuentemente, justo que vas a hacer algo importante para tu vida. Me llamó mucho la atención porque hubo una pregunta al respecto de nuestra ¿Ah, querida sí? Carla, que nos iba a Ah, vale. acompañar y no tuvo oportunidad el día de hoy, pero ya la conocerán, ya la conocerán. Eh, veo, veo esto que compartes y pues te iba a preguntar, ¿no? Se me hace que Sí. me estás espiando. Ah, Esto no seguramente, sé, seguramente tienes cámaras en mi casa o las, perdón, o las perdón. tuviste cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Eh, fíjate que Es que ¿eh? te pido disculpas, pero o sea, con que en son de broma, pero esto se va repitiendo en muchas personas. Por eso que lo pongo aquí, A mí porque se repite mucho. me llama mucho la atención porque no son cosas no son cosas que escuchemos como nuevas, ¿sabes? Yo podría asegurar que muchas de estas actitudes, muchas de estas acciones, las hemos vivenciado, si no de manera directa, las hemos vivenciado con alguien más. Lo hemos identificado tal vez en un amigo, en algún primo, en nosotros mismos. O sea, el, ese sentimiento de no merecimiento, ese sentimiento de no soy suficiente, ese juicio constante que tenemos para con nosotros mismos, no viene de otro lado más que de este tipo de actitudes, Total. que si bien es cierto, no son tan evidentes en algunos casos, por supuesto que existen y son tan sutiles que lo normalizamos a tal grado que creemos que esa es la forma de vivir. Hay un video en internet que a mí me encanta porque es un joven que se independiza y le llama a su casero, al administrador de donde está viviendo, y le pide que mande a una persona de mantenimiento porque no están funcionando bien las cosas en su departamento. Entonces, cuando llega el de mantenimiento, le dice, sí, ¿cuál es el problema? Dice, es que mire, aquí está el lavabo.
y los trastes no están limpios. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Pues eso de que no se lavan, ahí están todos mugrosos, llevan una semana ahí, no pasa nada. Ok, ¿y qué quieres que yo haga, no? No, no, pues que arregles, pues está descompuesto, ¿no? Y van a otro lado y la ropa está tirada en el cuarto, y miren, todo esto aquí. Entonces se infiere que él viene de un hogar donde la madre todo le hacía, donde la madre estaba muy pendiente de él. Y es lo que muchas veces no vemos y no somos conscientes de lo que estamos ocasionando en la personalidad de ese ser humano. Cuando pretendemos protegerlos o sobreprotegerlos, cuando pretendemos darles ese consejo para su crecimiento, para su desarrollo, en el que terminamos con una recomendación o una imposición, seamos muy honestos, porque no es ni siquiera sugerencia. Es cuando dices, no, terminas, es que vas a ser un gran abogado, que la familia, el Ya abolengo, te el pariente, condicionan, ¿no? está ahí. Entonces, todos esos condicionamientos que ejercemos hacia los hijos, pues a veces son totalmente invisibles, ¿no? Entonces, por eso es que queremos poner esto en la mesa y tal vez te identifiques con alguna de las situaciones, inclusive, tal vez, con los padres, ¿no? O sea, yo me acuerdo Y mucho cuando en me la acerqué, actualidad, ¿no? cuando llegué a este mundo del coaching, me acuerdo que me llevaron a una visualización en la que requería yo identificar pues esas confrontaciones, eso que papá, que mamá, no, o sea, con lo que no estaba yo en armonía, ¿no? Identificar la herida, esas heridas que todos tenemos, no importa cuánto nos quieran nuestros padres, siempre se genera una herida de la infancia. Y justamente me costaba mucho trabajo porque yo decía, es que yo a mis padres los adoro, los tengo en un pedestal, los tengo en un nicho, porque mis padres fueron maravillosos y gracias a ellos yo soy quien soy. Sin embargo, por supuesto que llegó el punto en el que pues ya no había para dónde hacerse, ya no había ni salida de la tangente, ni mucho menos. Era estar ahí, estar presente e identificar todo esto que en algún momento me impactó, y no porque haya sido violenta mi vida, ¿sabes? Sino porque hay muchas creencias y muchas conversaciones que se partir de esa idea, de esa educación, de esa guía que los padres tienen. Ojo, Claro, no es que esté mal, simplemente es una forma en la que podemos desarrollar nuevas guías y crecer, no porque esté mal, sino porque de esa manera no nos lleva a funcionar de manera efectiva y asertiva. Entonces, es por ello que se pone en la mesa, para que lo observemos y veamos qué podemos hacer diferente al respecto. Si es tu sí. caso, obviamente. Total, es muy negativo, es muy negativo. Y a mí siempre cuento mi historia, ¿no? O sea, yo me centro mucho en esta violencia porque es lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, por eso me gusta brindar este tipo de cosas, porque esto es lo que a mí me ha servido para darme cuenta de la violencia que mi madre, en este caso, pues ejerció inconscientemente, como lo digo. O sea, yo sé, y voy a decir algo, o sea, que quizás para las personas que vean, pues me podrán pensar, ¿no? ¿Qué estás diciendo, no? Estás hablando mal de tu madre. No, es que no estoy hablando mal de mi madre. Y no voy a hablar mal de mi madre. Voy a hablar de mi experiencia y para que las personas puedan también comprender que, o sea, que tenemos a la madre muy, como una, ¿cómo se le dice José? Idealizada. Idealizada, exactamente. La tenemos muy idealizada. Y bueno,
mi madre ya sabe, seguramente me va a ver más adelante, o sea, las conversaciones que hemos tenido y las cosas que le he explicado, ¿no? Y que no hay rencor por parte mía, ¿sí? No hay ningún rencor. Pero, claro, ella también, o sea, por eso hablaba de la comprensión, más allá del perdón, porque yo he tenido que comprender también por qué mi madre ha sido así. Y si veo toda la historia de mi madre, y en el momento en que la empecé a ver, pues pude aceptar y decir, pues, vale, ya sé que no me podías dar más de lo que podías, ¿no? Entonces, pero claro, la violencia que yo viví es la sobreprotección. Mi madre, pues, me hacía todo. O sea, yo tenía 12, o sea, yo estuve en mi país, que es el Perú, pues hasta los 16 años. Y hasta los 16 años, mi madre me llevaba el desayuno, con 12, 13, 14 años, me llevaba el desayuno a la cama, me lavaba la ropa, me... Recuerdo que a veces incluso me hacía la tarea o me lo mandaba a hacer con otras personas. Y cuando no tenía algo, yo era ese tipo de hijos violentos. Bueno, no le pegaba, pero la insultaba o le decía cosas muy agresivas, ¿sí? Y claro, o sea, esto es mucha violencia, pero claro, es por todo lo que había vivido. ¿Y qué pasó? Que a los 16 años mi vida se transformó. Pasé de la sobreprotección a quedarme solo. Me fui a vivir a Japón con mi padre, pero a vivir con mi padre, pues vamos a decir sí, o sea, convivir con él porque él, en el tiempo que yo estaba ahí, mi padre salía 4 de la mañana, regresaba 11, 12 de la noche del trabajo. Entonces yo llego a un país donde no tenía amigos, no sabía hablar el idioma, no tenía internet porque mi padre lo cortó porque su intención desde lo que él me decía es yo quiero que aprendas japonés. Entonces, nada de español. Pues no tenía amigos, no podía salir, no podía hacer nada. Y claro, yo tenía que cocinar, tenía que lavar mi ropa, tenía que limpiar la casa. Y puede parecer algo normal, pero para mí era como el ejemplo que tú has dado. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, el sufrimiento que tuve que pasar porque yo no sabía hacer nada, pero tenía que aprender por supervivencia, porque mi padre, pues ahí tienes la comida, ahí tienes las cosas, tú sabrás cómo lo haces. Si no lo sabes, aprendes. ¿Cómo aprendes? Pues llama a tu madre y que te lo explique. Y si no lo haces, pues te quedarás sin comida. Al final, terminé haciéndolo, pero claro, sufrí muchísimo, porque había vivido pues una sobreprotección que me habían dado todo, ¿no? Entonces, esto es importante, lo digo así porque, o sea, comento mi historia porque sé que se siente estar en ambos lados, ¿no? Tanto, pues, no tener a nadie, ¿no? Que te ayude y que estén encima tuyo, ¿no? Así que, pues, después de este speak que me he metido pues nada, o sea, vamos a seguir. Si tienes algún comentario respecto a esto, José, si No, 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 nada seguimos. más me doy cuenta ahora de tantas cosas. Adelante, Yona. Ok, ok. Entonces, bien, vamos a hablar, bueno, a revisar estas características, ¿no? De las violencias visibles y las violencias invisibles de los padres, ¿no? Las visibles son los padres que te critican, te dicen lo que debes o no debes hacer, no te dan apoyo si no haces lo que ellos creen que está bien. Los padres ausentes emocionales, y ya he explicado al principio aquí entiendo por padres ausentes emocionales, ¿no? No significa que no estén simplemente. Pueden estar, pero es como que no están, ¿sí? O los padres que no toleran la felicidad o el éxito del hijo, ¿ok? Y por otro lado tenemos la violencia, que es lo que he estado explicando, ¿no? Con mi caso, ¿no? La violencia buena
entre comillas, buena en exceso. Las padres y madres que se desviven y no dejan respirar a los hijos, o sea, que le dan todo, los castran y no les permiten hacerse independientes, todo esto bajo la palabra amor, porque te amo, te hago todo, ¿no? Y, y, y si fuera por mí, hijo mío, te meto en un armario lleno de algodones para que no te pase nada. ¿Sí? Son frases de madres que tienen seguramente muy buena intención, pero que hacen mucho daño. ¿Sí? Tratan a los hijos de una forma infantil, ¿no? Como el ejemplo que puse de este adulto de 40 años que le hacen las cosas todavía. Son demasiado permisivas con los hijos y, por último, controlan la vida de sus hijos. ¿Sí? ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y con quién sales y todo ese tipo de cosas. ¿Tienes algún comentario de esto? Sí, seguimos entonces. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia buena? Pues los convertimos a los hijos, perdón, convertimos a los hijos, pues, pusilánimes, ¿sí? Temerosos, miedosos, que no enfrentan nuevas experiencias porque tienen miedo. No se rinden a la primera, perdón, se rinden a la primera, ¿sí? O sea, la primera que encuentran una dificultad, pues ya, no, yo no puedo, no soy capaz, pues ya no insiste, ¿sí? No saben resolver problemas, no resuelven problemas, incluso huyen de los problemas, caen fácilmente en la frustración, en la excusa y en la indolencia, pues, bueno, no hago esto por flojera o están en esta situación de apatía, ¿no? Que no hacen nada, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, también son hijos que tienen miedo al compromiso, ¿sí? No se quieren comprometer, se someten fácilmente a la autoridad, a cualquier persona. Son personas que, pues, viven violencias, ¿sí? No confían en sí mismos, temen estar solos, por eso buscan relacionarse con parejas y, por ejemplo, no sé, mujer que está con el hombre, que le pega, y pues dice, pues es que no, prefiero estar contigo a estar sola, ¿no? O sea, y todo porque te amo, ¿no? Te amo y porque te amo estoy contigo, ¿no? Pero le están dando de alma a esas mujeres. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Están siempre pendientes de las necesidades, vale, también esto, ¿no? Están siempre pendientes de las necesidades de los padres antes de que las suyas propias. Adultos que hacen su propia vida con su pareja, pero antes de ir a ver a la mujer, van donde la madre, ¿sí? O están pendientes de los problemas de la madre y dejan de lado a la mujer. O la mujer que está más pendiente de la madre o del padre y pues deja de lado a los hijos, al marido y así a su familia. ¿Ok? Pues creo que con esto tenemos bastante. No sé que si me quieres comentar algo respecto a esto, José. No, yo creo que está muy claro. Creo que está muy claro que hay un dicho que dicen aquí en mi país, aquí en México. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Vale. En este sentido de vamos, o sea, los extremos siempre van a ser malos. ¿Cómo identificar esos extremos? Creo que es importante poner atención en lo que está sucediendo en mi vida, ser consciente y pleno en esa observación, en esa observación reflexiva, ¿sabes? Porque muchas veces en esta normalización de las actitudes, de los gritos, de las palabras, de las acciones, pues invisibilizamos todo que pudiera generar este tipo de resultados. Y después nos estamos preguntando el por qué mi hijo es de tal o cual manera, ¿no? Entonces, sí es importante que comencemos a explorar, a
a observar qué está sucediendo particularmente en mi relación. En este caso hablamos de los hijos, pero también en mi relación con mi pareja, ¿no? Creo que mi relación familiar tiene mucha información que darme. Y si comenzamos a practicar esta observación reflexiva, esta observación plena, mantenerme en este momento de forma activa, de forma presente, ¿sí? No es estar aquí y ahora, ¿sabes? Es estar en el momento y saber qué está sucediendo, saber cómo me estoy sintiendo, saber cómo me hace sentir esta relación que estoy teniendo con mis hijos, saber cómo está mi relación con mi pareja, y te abre una ventana de posibilidades bien interesante con respecto a lo que nos preguntaba hace rato Denise, ¿no? Se puede buscar una pareja que la ejerza sobre nosotros, pues si tú observas de manera plena y reflexiva las acciones de quien está a tu lado, de quien se acerca a ti, puedes, puedes, eh, puedes ver y mirar más allá de lo evidente. Yo les digo así, puedo ver más allá de lo evidente. ¿Por qué? Porque pongo plena atención a lo que sucede. Me permito hacer esta reflexión de, de preguntarme cómo me hace sentir esta persona. Y no sé si han escuchado o han visto esta parte que dicen que la energía no miente, la energía o te repele o te atrae. Y entonces, cuando hay estas señales, si pongo atención, las puedo percibir. Si estoy anestesiado, la normalización de todo cuanto ocurre a mi alrededor, pues difícilmente vamos a poder ser conscientes de lo que ocurre. Entonces, yo los exhorto a ello, ¿no? A poner atención. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cómo es mi forma de comunicarme en la familia? ¿Cómo me dirijo para con mis hijos? ¿Cómo me dirijo con mis amigos? ¿Cómo me dirijo para conmigo mismo? ¿Cómo es mi relación conmigo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me motivo, desmotivo? ¿Cómo es esa relación? Porque conmigo difícilmente voy a ser permisivo con los demás, porque voy a buscar algo que funcione para mí, que me lleve a crecer, a desarrollarme. Y de igual manera va a ser lo que voy a permear al entorno en el que vivo. Es lo que podría aportarme Pues esto, mi querido. sí, como estaba pensando, ¿no? Con respecto a lo que ibas diciendo y ese trabajo de uno mismo que se tiene que hacer para dejar de hacer este tipo para dejar de hacer este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, ese trabajo es importante, pero una de las cosas que me ha venido a la cabeza, ¿no? Ahora que has estado diciendo esto, es el hecho de por dónde puedo empezar. Si tienes un hijo que ya es, vamos a decir, adulto, déjalo ser. No estés pendiente de él. O sea, quítate de la cabeza de que tú tienes que salvar a tu hijo. O sea, si lo ves a tu hijo, pues, no sé, con problemas emocionales o lo que sea, pues pregúntale si quiere ayuda. Pero no te metas a querer salvarlo porque tú no puedes salvarlo. Y date cuenta que además que si ese hijo está así, es porque tú y tu grupo, tú y tu pareja, o con los que has vivido, lo han construido de esa manera. Entonces empieza por ti. Deja de querer salvar a los demás y empieza por ti. Ya sé que pues todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces lo mejor para los hijos o para quien sea es no hacer nada, no ayudarlos para que ellos mismos hagan lo que consideran. Entonces, bueno, creo que eso es, vamos a decir, mi consejo
para las personas para empezar, ¿no? Para empezar, porque, ¿por qué digo esto, no? Porque muchas veces, como no queremos mirar dentro o no queremos resolver nuestros propios problemas, terminamos enfocándonos en los problemas de nuestros hijos, ¿no? Y queremos resolverles los problemas a ellos para no resolver nuestros propios problemas. No nos queremos quedar solos, porque en la soledad es donde vienen todas las historias, ¿no? Y es ahí donde tú te tienes que enfrentar a ti mismo. Entonces, como no quieres hacer eso porque tienes miedo, vas donde tus hijos y te metes con ellos y pues, mira, es que sí, tienes un problema, yo te voy a ayudar, déjalos tranquilos. O sea, mucho mejor es que no hagas nada por ellos y estarás haciendo mucho más. Así que, bueno, esto es lo que hemos podido compartir, lo que yo he podido compartir también con respecto a esto. No sé si tengas algo que comentar, sino para pedirte, José, que puedas terminar con esta poesía que es muy bonita, ¿no? Y pues, y nada, te dejo a ti que la leas. No sé, no, estás con el micrófono apagado, ¿eh? Nos decía mi querido Yona que compartiéramos esta poesía de Khalil Gibran y pues bueno, con mucho gusto. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Y mira que me lleva a la reflexión, que pensamos y creemos que los hijos son propiedad y nada más lejano de la realidad. Simplemente son esa ave de paso que nos han confiado para brindarles una guía y no darles instrucciones para el camino. Porque creemos que con la experiencia de vida que tenemos cada uno de nosotros, podemos brindar esa instrucción precisa para tal o cual situación. Y pues de igual manera, se los digo como un padre controlador, como un padre que tenía la receta para la vida feliz, hasta que un día la vida me puso en una encrucijada tal que el desafío me hizo aprender algo nuevo, me llevó a crear una realidad diferente y, por supuesto, a ser consciente de que ese par de seres humanos que llegaron a través de mí a este universo, a esta tridimensionalidad, son plenamente independientes y auténticos, y que lo único que necesitaban de mí era un acompañamiento en el cual no se trata de quitar las espinas del camino, se trata de enseñarles que el camino tiene espinas
y que ellos pueden andar y cuidarse desde su responsabilidad. Así que, pues yo nada, querido, la verdad es que este poema, esta poesía. Gracias. Sí, pues sí, gracias. Y sí, para seguir con lo que tú has comentado también, a mí, bueno, soy padre también, más joven que tú, ¿no? O sea, la juventud todavía estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo, pero gracias o sea, yo puedo dar gracias también a esta experiencia de padre porque me ha permitido comprenderme a mí mismo, ¿no? Observando, como decía, ¿no? Las mismas acciones, las mismas violencias que yo pues juzgaba en mi padre, la estaba ejerciendo en mi hijo, ¿no? Más allá de la culpabilidad, pues decía, pues, tengo que aprender más, ¿no? No quedarme en la culpabilidad y decir, pues, estoy haciendo lo mismo que me hizo mi padre, ¿no? No, porque eso no nos lleva a nada, ¿no? Simplemente es, gracias a esa experiencia, eh, puedo cambiar mi forma de observar esto y aprender que esto, pues, no es adecuado, no es adecuado para su bienestar en este caso, mi hijo, ¿no? Y así es como vamos a ir transformando, pues, nuestras vidas y las vidas de los demás y quizás, no sé si pronto o muy lejano, pero podamos cambiar toda la violencia que existe pues, en el mundo, ¿no? No sé. Pero bueno, esto es nuestro granito de arena, tanto como tú, José, y yo, pues estamos compartiendo con ustedes, ¿no? No tengo nada más que decir. Agradecer a las personas que han estado, que siguen, han estado todo, han estado todo el video viéndonos, las personas que han ido y venido, las personas que verán esto después en diferido, y si les ha podido aportar una lucecita, pues qué bien. Y si se han ido molestas por lo que hemos dicho, pues también bien, pues también bien. Y si están contentos por saber este tipo de comunicación o de este tipo de cosas, pues perfecto. Todo es perfecto. Todo es perfecto, como sea. ¿Sí? Así que, pues te dejo para tu despedida, José, y terminamos. No, yo solamente agradecerles a todos los que nos han acompañado, a esos 2.514.253 personas que están en este momento en el envío. Gracias por su compañía, gracias porque son ese pilar de apoyo que sostiene este espacio. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche de la Ciudad de México, 8 de la noche, horario de Perú, 10 de la mañana del jueves de la próxima semana de Japón. Y por supuesto que abrir la invitación a quienes todavía nos acompañan, a quienes puedan ver este programa, invitarte si tienes algún tema que quisieras que tratáramos aquí, ponerlo en la mesa, crear este análisis, esta reflexión con respecto a las situaciones que podamos estar viviendo en el día a día. Siéntete con plena libertad de contactarnos vía mensaje. Siempre estaremos, apreciamos tu participación, tus preguntas y tus comentarios. Y bueno, los comerciales, mi querido Jonathan, los lunes a las 7 de la noche, Ciudad de México, nos vemos a través de Instagram en un espacio donde compartimos justamente una conversación mucho menos formal en relación a situaciones y experiencias que hemos vivido en el día a día. Los martes, a las 9 de la mañana, a través de YouTube, en las cuentas de Carla Trujillo Coach y de José Báez Coach, una semana en cada una de ellas, transmitimos igual un conversatorio en uno de los temas de actualidad. Los miércoles a las 7 de la noche, aquí en Ciudad de México, estamos en compañía de mi querido Jonathan, haciendo este espacio que viene con un poco de información bibliográfica, con un poco más de tuétano, para poderles brindar una parte de cómo funciona
qué es lo que sucede cuando estamos viviendo tal o cual situaciones. ¿De dónde nacen? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Qué estrategias podemos ocupar? Eso es lo que compartimos en este espacio. Los viernes, de igual manera, hacemos con Carla Trujillo a través de Facebook también, a través de José Báez Coach o Carla Aranzazú Trujillo Torres, hacemos la transmisión de un programa de vidas en conflicto donde también hacemos un poco desmenuzar situaciones que nos comparte la audiencia con respecto a problemáticas que están viviendo en el momento. Y por último, te quiero invitar, si nos escuchas aquí, que llegaste hasta este momento, te quiero invitar, estoy en este momento promoviendo un programa de acompañamiento personalizado en línea para afrontamiento de ansiedad, depresión y ataques de pánico. Es un enfoque contemplativo donde trabajamos con un poco de mindfulness, compasión y no violencia, donde les voy a brindar un acompañamiento de 6 meses en constante trabajo, hombro con hombro, acompañarte y hacer un grupo de máximo 20 personas en el que vamos a estar trabajando día a día con reuniones semanales en las que será todo el grupo, reuniones de lunes a viernes para generar práctica de meditación y les brindaré a cada uno de los participantes un acompañamiento personalizado para poder llevar un afrontamiento de situaciones personales individual. Dos sesiones al mes durante el proceso de este taller, de este programa. Mi propósito con él es disminuir y llevarte a generar estrategias para el afrontamiento objetivo y asertivo de la ansiedad, la depresión y esos ataques de pánico. Así que siéntete en libertad de contactarme vía Facebook, Instagram o WhatsApp. Con mucho gusto estoy a tus órdenes y siempre, siempre dispuesto a contribuir con un granito de arena para mejorar la vida de ustedes. Así que, dicho lo anterior, mi querido Jonathan. Sí, solamente una cosa que no sé si lo has dicho, pero el siguiente programa que va a ser el día miércoles, como bien lo has dicho, ¿no? En México, 7 de la tarde, Perú 8 de la noche y jueves de Japón, 10 de la mañana. Va a ser en tu cuenta de José Báez Coach. No sé si lo habías comentado, no recuerdo, pero igual lo digo ahora. Entonces, la siguiente semana nos vemos ahí en la cuenta de José y así vamos a estar. Una semana compartiendo este tipo de información. Así que, sin más que decir, pues agradecerles y pues ya nos vemos, ¿no? Hasta la próxima semana. Reaccionen, comenten en el en vivo para que nos ayuden a que más gente asista, a que más gente lo vea. Si te ha parecido interesante, recomiéndanos con tus amigos. Si te ha parecido aburrido, cansado, pues recomiéndanos con tus enemigos, pero recomiéndanos. Invitemos a más gente a participar de estos espacios. Gracias. Nos vemos entonces. Muchas gracias.